Seguramente habrás escuchado de la serie animada que marcó un antes y un después en la narrativa audiovisual reciente. Esa es Arcane. Estrenada en 2021, esta obra maestra de Riot Games y Fortitude Production no solo cautivó a los fans de League of Legends, sino que también conquistó una audiencia completamente nueva gracias a su deslumbrante animación, su compleja narrativa y sus personajes profundamente humanos. Arcane no solo es una historia sobre héroes y villanos, es una exploración de la humanidad, de las elecciones difíciles y de las cicatrices que dejan el trauma y la ambición. Hoy nos adentraremos en la historia para analizar su narrativa, explorar las perspectivas de sus personajes principales y reflexionar sobre los temas filosóficos que se esconden bajo su deslumbrante superficie. Desde el ascenso de Piltover y la decadencia de Zaun, hasta el conflicto entre Vi y Jinx, la transformación de Viktor en un visionario casi profético, desentrañaremos lo que hace Arcane una obra tan única y trascendental. La historia de Arcane comienza con una introducción al dualismo que define su universo. Por un lado está Piltover, la ciudad del progreso, una metrópolis brillante donde la innovación y el conocimiento parecen florecer sin límites. Por otro lado, Zaun, conocida como la Suburga, un lugar sombrío y contaminado donde la pobreza y la desesperación son el pan de cada día. Desde el primer momento queda claro que estas dos ciudades no solo están separadas físicamente por una enorme brecha, sino que también ideológicamente. Piltover representa la ambición, pero también la arrogancia de quienes creen que el progreso puede lograrse sin consecuencias. Zaun, en cambio, es un recordatorio de lo que sucede cuando los desechos de ese progreso se dejan de lado, afectando a quienes menos tienen. Este conflicto entre las dos ciudades no solo es un telón de fondo de la serie, es un catalizador de cada evento que ocurre en la historia. Este contraste nos lleva a una pregunta esencial. ¿Puede existir el progreso sin sacrificio? Piltover prospera porque Zaun paga el precio por ello, pero ¿quién decide qué precio es justo y quién debe pagarlo? Estas preguntas resuenan a lo largo de la serie, especialmente los personajes que intentaban desafiar el status quo. En el corazón de Arcane está Vi y Powder, dos hermanos que comienzan su historia como una familia unida, pero cuya relación se fractura de forma trágica. Vi, la hermana mayor, es fuerte, protectora y determinada. Powder, en cambio, es creativa y vulnerable, siempre buscando la aprobación de su hermana. Juntas, representan la esperanza en medio de la adversidad, pero también el impacto devastador que el trauma puede tener en las relaciones humanas. Desde el principio vemos que su vínculo es profundo, pero también frágil. Cuando la tragedia golpea con la muerte de Vander y el grupo al que consideraba su familia, este vínculo comienza a desmoronarse. Powder, en un intento desesperado por ayudar, causa una explosión que lo arruina todo. Vi, en su dolor y furia, la rechaza en el momento en que más la necesitaba, marcando un punto de quiebre que llevaría a Powder a convertirse en Jinx. La relación entre Vi y Powder nos invita a una reflexión sobre el peso de las palabras, las decisiones tomadas en cada momento de dolor. ¿Podemos culpar a Vi por reaccionar como lo hizo? ¿O a Powder por buscar desesperadamente validación? Este es uno de los temas más profundos de Arcane. Como el trauma no solo afecta a los individuos, sino también a las relaciones más importantes de nuestras vidas. Aquí vemos el nacimiento de Jinx, pero Jinx no solo es el resultado de las acciones de Powder, es también el producto del abandono y la manipulación que seguirá. Su transformación no es una elección, sino una consecuencia de un sistema que continuamente falla a los más vulnerables. En el mundo de Arcane, los villanos no son criaturas malvadas, son personajes con objetivos y motivaciones complejas. Silco, el autoproclamado líder de Zaun, es un claro ejemplo de esto. Aunque sus métodos son brutales y su ambición parece no tener límites, Silco no se ve a sí mismo como un villano. Para él, es revolucionario, alguien que lucha por la libertad y la dignidad de Zaun frente a la opresión de Piltover. Firko es una figura trágica porque, en el fondo, su lucha está impulsada por el trauma personal, la traición que sufrió en manos de Vander, alguien que consideraba a su hermano. No solo lo dejó marcado físicamente, sino también emocionalmente. Este trauma lo llevó a adoptar una filosofía donde el poder es la única manera de obtener respeto y justicia. A pesar de su dureza, Silco muestra un lado inesperado de la humanidad en relación con Jinx. Él no la ve como una herramienta, sino como una hija. En Jinx, Silco encuentra a alguien que comparte su dolor y su necesidad de ser aceptada. Sin embargo, esta relación también es tóxica, ya que refuerza los aspectos más destructivos de ambos. Una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto son justificables nuestras acciones si creemos que estamos luchando por una causa justa? Su historia nos recuerda que incluso en las mejores intenciones pueden llevarnos por caminos oscuros si no cuestionamos constantemente nuestras motivaciones. En el universo Arcane, pocos personajes reflejan tan claramente el conflicto entre el idealismo y la desesperación como Viktor. Desde su infancia, en las sombrías y contaminadas calles de Zaun, Viktor siempre destacó por su mente brillante y su deseo de mejorar el mundo. Su experiencia como un niño enfermo y marginado lo llevó a creer que la tecnología no era solo una herramienta, sino la clave para superar las limitaciones humanas. Pero esta creencia, aunque noble al principio, lo llevó por un camino que lo transformaría en algo más que un hombre, un profeta del progreso.
dispuesto a sacrificar cualquier cosa para lograr sus objetivos. En sus primeros días como asistente de Jace, Victor parecía un hombre humilde y dedicado, alguien que solo quería utilizar la ciencia para ayudar a los demás. Pero a medida que su enfermedad avanzaba y las limitaciones del sistema de Piltover lo hacían más evidentes, Victor comenzó a adoptar una filosofía más radical. En su mente, la Hextech no era solo un avance tecnológico, era la solución definitiva a los problemas de la humanidad. La desesperación de Victor por sobrevivir, combinada con su ferviente creencia en el potencial de la tecnología, lo llevó a cruzar los límites éticos que nunca había imaginado. Su decisión de fusionar el cuerpo con la Hextech no fue simplemente un acto de autoconservación, fue una declaración de fe. Victor no solo quería salvarse a sí mismo, quería demostrar que la humanidad podía trascender sus debilidades a través de la tecnología. En este punto, Victor se convierte en una figura casi profética. Sus palabras y acciones reflejan una creencia absoluta en su causa, pero también revelan un hombre atrapado entre su deseo de hacer el bien y las consecuencias de sus elecciones. Su historia plantea una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra humanidad en nombre del progreso? Victor nos recuerda que la ambición, aunque poderosa, puede ser peligrosa cuando no se está acompañada de la humildad y la empatía. Su transformación no es solo física, es también un reflejo de cómo los ideales más nobles pueden corromperse cuando se enfrentan a la realidad de la moralidad y el fracaso. En contraste con Victor, Jace representa la cara pública del progreso de Piltover. Desde el principio, vemos a Jace como un idealista, alguien que cree en el poder de la ciencia para mejorar la vida de todos. Sin embargo, a medida que avanza la historia, queda atrapado en el complicado juego político de Piltover, donde los intereses personales y las luchas de poder amenazan con desviar sus nobles intenciones. Jace se enfrenta en un dilema constante: ¿cómo equilibrar su deseo de ayudar a los demás con las expectativas y presiones del sistema en el que ahora es su figura central? Aunque quiere ser un símbolo del progreso, su papel en el consejo lo obliga a comprometerse una y otra vez, poniendo en duda sus principios. Por otro lado, Caitlyn, quien también pertenece a la élite de Piltover, toma un camino diferente. En lugar de conformarse con el sistema, utiliza su posición para desafiarlo, enfrentándose a las injusticias de Zaun y cuestionándose las estructuras que perpetúan la desigualdad. Su relación con Vi no solo ayuda a comprender la lucha entre los habitantes de Zaun, sino que también la obliga a reevaluar su lugar en el sistema de Piltover. Juntos, Jace y Caitlyn representan dos enfoques diferentes por el cambio. Mientras Jace intenta reformar el sistema desde dentro, Caitlyn opta por desafiarlo desde fuera. Este constante plantea una pregunta clave: ¿es más efectivo trabajar dentro del sistema o desafiarlo directamente? Arcane no nos da la respuesta clara, pero nos muestra las consecuencias de ambos enfoques. El final de la primera temporada de Arcane es un torbellino de emociones y acción, que culmina en uno de los momentos más impactantes de la serie. Jinx, ahora completamente transformada en un monstruo que el mundo la ha hecho creer que es, toma una decisión que cambia el curso de su historia. Su ataque al consejo de Piltover no es solo un acto de venganza, es también una declaración de su lucha interna, una explosión literal y figurativa de todo el dolor, la rabia y la desesperación que ha acumulado. En este momento vemos a Jinx no como una villana, sino como una víctima del sistema y de sus propias circunstancias. Pero también es un recordatorio de las consecuencias de nuestras acciones, de cómo incluso las decisiones tomadas con las mejores intenciones puede llevar al caos cuando no consideramos las repercusiones. El final de la temporada no resuelve nada, al contrario, deja todo al aire, pero esta ambigüedad es lo que hace a Arcane sea tan poderosa. No hay respuestas fáciles, porque en la vida real tampoco las hay. Todos los personajes están atrapados en un sistema que parece estar diseñado para dividirlos, y la pregunta que nos queda es: ¿hay esperanza de reconciliación o el ciclo de conflicto continuará indefinidamente? Con la segunda temporada en el horizonte, Arcane nos deja con muchas preguntas, pero una cosa es clara: Victor se perfila como una figura central en lo que viene. Su transformación en un profeta del progreso no solo lo convierte en un personaje fascinante, sino que también es un dilema ético que enfrentamos en nuestra propia era tecnológica. Victor representa tanto el potencial como el peligro de la innovación, y su historia plantea una pregunta inquietante: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso? En un mundo donde los avances tecnológicos están cambiando la forma en la que vivimos, Arcane nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Estamos utilizando la tecnología para mejorar nuestras vidas o estamos sacrificando nuestra humanidad en el proceso? Arcane no solo es una serie, es una obra de arte que nos invita a explorar los aspectos más oscuros y brillantes de la humanidad. A través de sus personajes y su narrativa, nos muestra que el bien y el mal no son absolutos, que todos somos productos de nuestras circunstancias y elecciones, pero también nos recuerda que siempre hay espacio para la redención, para cambiar el curso de nuestra historia. Gracias por acompañarme en este análisis. Si Arcane te hizo reflexionar tanto como a mí, no olvides compartir tus pensamientos en los comentarios, porque al final, Arcane no solo es una serie sobre el mundo dividido, es un espejo de nuestras propias luchas y esperanzas.